vamos a dar inicio a esta capacitación técnica para ser un excelente conferencista FG Express. Lo primero es entender, como todo en la vida, lo primero es la preparación. Señores, lo normal es que la mayoría de las personas, la mayoría de los oradores, tienen una pequeña ansiedad que sienten minutos antes de empezar su presentación. Esto no es algo que te ocurre solamente a ti, nos ocurre a todos. Permítame decirle que yo era una persona sumamente insegura y la primera vez que yo tuve que dar una presentación fue un desastre de nervios. Pero con capacitación aprendí a vencer esa pequeña ansiedad. Permítame darle algunas recomendaciones que son importantes siempre que ustedes vayan a dar conferencias presenciales. Y lo mismo ocurre con las conferencias en internet. Ok. Estas recomendaciones aplican muchas tanto a internet como al mundo físico. Lo primero es llegar con antelación. Cuando es un lugar, un salón, una casa que tú no has ido, para tú reconocer el lugar de la conferencia, el hecho de tú poder llegar temprano te permite reconocer los mejores lugares donde colocarte en el salón de conferencia. Tú vas a dar una conferencia en una casa, tú llegas temprano para organizar, cuestión de ponerte en una posición que todo el mundo pueda verte. La segunda es estudia la presentación completa 30 minutos antes de la conferencia. Es sumamente importante tú revisarla completa, estudiarla completa, media hora antes. ¿Por qué? Porque así tienes una imagen visual de la presentación que te va a permitir tener más destreza al manejarla. Ejercita tu garganta y tu respiración a través de tú leer un texto cualquiera de la presentación. Ejercitar tu garganta, como hacen los locutores, probando, te ayuda a tú aclarar tu garganta y tener una voz más entendible. Dedica al menos 10 minutos a relajarte y estirar tu cuerpo. Esto tú lo puedes hacer 1 hora antes de la conferencia, especialmente las zonas que tienden a acumular tensión, como es el cuello y la zona lumbar. Hay personas que para quien te va a escuchar tal vez esto no va a hacer diferencia, pero para ti que eres que va a impartir las conferencias va a ser una diferencia muy dramática, pero sobre todo veamos unos consejos anatómicos o fisiológicos en base a cómo trabaja tu cuerpo. Estos consejos te van a ayudar a tener más agilidad. Número 1, comer mínimo 1 hora antes de tú impartir la conferencia. Mínimo 1 hora. ¿Por qué? Y esto es importante entenderlo. Cuando tú comes 1 hora antes de la conferencia, se hace el proceso digestivo. Si tú comes justamente antes de la conferencia o media hora antes, tu estómago va a estar haciendo la digestión y va a estar moviendo sangre hacia la zona, que es sangre que no va a estar disponible a nivel de tu cabeza, por lo cual vas a tener menos agilidad mental, mucho menos agilidad mental. Yo me acuerdo de una conferencia que yo impartí y yo me sentí tan seguro que yo comí justamente 20 minutos antes de la conferencia, señores, y me volví un cebo. Estos son consejos que son determinantes en base a cómo trabaja tu organismo. Come, respeta esa regla de no comer. Si vas a comer, come 1 hora antes de la conferencia o después de la conferencia. No es bueno tampoco dar una conferencia con hambre. No es saludable, ¿ok? Porque el hambre te va a desconcentrar. Si no respeta comer 1 hora o 2 horas antes.
No consumas alimentos flatulentos, sobre todo si son conferencias físicas. Porque en una conferencia por internet, tú te puedes hacer loco. Tú te puedes hacer loco y nadie se da cuenta. Pero en una conferencia física, tú tienes que guardar el tipo de alimento que tú vas a comer. No puedes comer lácteos, ciruelas, pasas, etcétera. Descansar bien el día antes de la conferencia. Si tú tienes una conferencia mañana, es importantísimo que tú duermas 8 horas la noche anterior. Es muy, pero muy importante que tú amanezcas descansado. Un punto que es importante, señores, y yo quiero que tanto el de comer una hora como este, tú tomes nota. Orinar 5 minutos antes de la conferencia. Tu cuerpo va a botar presión. Tú vas a ver que después que te orine, como ese temor, esta ansiedad, como que se va a reducir de una forma dramática. Otro consejo que tenemos la ventaja de tener este producto es ponerte un Power Street en la espalda o tomar 2 Solar Street 30 minutos antes de la conferencia. Eso te va a ayudar porque te va a dar energía. Y la energía va a opacar la ansiedad. Ok. Y es importante tener un vaso o una botella de agua siempre al lado. Ya sea que la des por internet o ya sea que la des físicamente, siempre tienes que tener un vaso o una botella de agua para si en un momento, por tú estar hablando, se te seca la garganta, tú humedecerla. Ok. Estos son los consejos fisiológicos. Recordemos, 1 hora antes comer, antes de la conferencia. No consumir alimentos flatulentos. Dormir bien la noche anterior y orinar 5 minutos antes de la conferencia. Ponerte un Power Street o tomarte 2 Solar Street 30 minutos antes de la conferencia y tener un vaso de agua o una botella de agua al lado. El comienzo, la apertura. Siempre debes iniciar toda presentación o conferencia contando tu historia. La mejor forma de impactar a personas en una presentación es contando tu historia. Por eso es importante que hoy, tú mismo, cuando termine la conferencia, te pongas a preparar tu historia. Una buena historia tiene 4 elementos. Según Eric Worre y todo aquel experto en la industria multinivel, al tú contar tu historia, tú tienes que tener 4 elementos. Primero, tus antecedentes. Segundo, las cosas que no te gustan sobre tus antecedentes. Tercero, cómo te rescató tu compañía. Cómo el hecho de tú conocer la compañía te rescató, te cambió. 4, tus resultados o cómo te sientes sobre el futuro. Y esto es determinante. Ok, estos 4 pasos simples, señores. Y quiero que entiendan esto. Yo he estado escuchando conferencias de personas que te han ganado cientos de miles de dólares en la industria multinivel. Todos cuentan su historia. Todos. Y todos abren la presentación contando su historia. Es importante que prepares tu historia y la vayas mejorando para hacerla bien impactante, pero basándote en la verdad. Nunca es mentira. El objetivo de la historia, señores, va a ser crear empatía en la audiencia. Si tú logras que en el corazón de las personas se cree empatía hacia ti, va a tener un público abierto a tu presentación. Por ejemplo, para que tengamos un caso, entenderlo más medularmente, de la importancia de la historia. Si yo digo, mira, yo fui una persona que yo me preparé, me capacité, yo fui una persona que tengo una licenciatura, 3 diplomados, he hecho más de 200 cursos diferentes, he estudiado de todo y yo prosperé en mi vida, pero nunca estaba preparado, nunca eso me ayudó al momento de tener un fracaso económico. Es mi caso, es mi historia.
Yo progresé muchísimo en mi vida, pero monté mi propio negocio, tenía 2 apartamentos y yo entendía que mi currículum me iba a soportar mi vida entera. Pero cuando mi negocio quiebra y empiezo a buscar empleo, me encontré que nadie quería personas de más de 35 años. Yo tengo 47. Ni siquiera con un super currículum como el mío querían aceptarme. ¿Cómo cambió la empresa mi vida? Sencillamente porque yo entendí que este era el mecanismo que a mí me quedaba para yo cambiar mi vida económica y para yo poder reempezar de nuevo. Y ahora me siento sumamente optimista, ya estoy ganando dinero, pero sé que voy a llegar a un punto que mis profesiones nunca me van a permitir llegar. Un ejemplo, ¿qué va a pasar en la audiencia con una persona que esté pasando por lo mismo que yo o una persona que esté preparando un super currículum con estudio, pensando como yo pensaba, que ese currículum me iba a ayudar durante mi vida entera? Al entender, va a crear empatía y esa persona va a abrirse. Vamos a ver el ejemplo de la historia de Eric Ward. Trabajó en su historia durante un tiempo, tuvo que cambiarla varias veces hasta que obtuvo una historia. La historia nunca debe pasar de 5 minutos. Hola, mi nombre es Eric Ward y soy un fracasado retirado. Esos son los antecedentes. Las cosas que no le gustaban sobre sus antepasados. Para cuando cumplí 23 años ya había tenido 18 trabajos y estaba comenzando en que mi futuro no sería bueno. Estaba avergonzado por mi falta de resultados y estaba buscando desesperadamente una manera de hacer algo con mi vida. Estas eran las cosas que a él no le gustaban de su pasado. ¿Cómo lo rescató su compañía? En enero de 1988 fue introducido al mercadeo en red y fue a lo que cambió su vida. ¿Por qué? Porque él entendió a través, se lo presentaron con su compañía y él entendió que realmente podía cambiar su vida, sus resultados o cómo se sentía sobre el futuro. En lugar de tener miedo al futuro, ahora estoy emocionado. Recuerden este aspecto, todo el mundo le preocupa su futuro. Sean personas pasivas o activas, a todo el mundo le preocupa su futuro. Y todo el mundo tiene miedo del futuro, sobre todo los empleados. Por eso es importante que tú te sientes a tomar y a desarrollar tu historia hoy mismo, respetando estas 4 premisas. Número 1, tus antecedentes, las cosas que no te gustan sobre tus antecedentes. Sé sincero, pues tú vas a contar tu historia y las personas que se identifiquen contigo te van a abrir su corazón. Cómo te rescató tu compañía y tus resultados, si tienes muy buenos resultados, o cómo te sientes sobre el futuro. Veamos la apertura. Ya contaste tu historia. El próximo paso es la apertura, que la mejor forma es hacerla con preguntas. Es importante permitir que el producto se presente a sí mismo. ¿Cómo tú permites que el producto se presente a sí mismo? Pregunta si alguien en la audiencia tiene dolor. Si alguien te dice que sí, mira, me duele la cabeza, me duele la espalda, lo que sea, lo llevan aparte y le colocan Power Street. Ya. Y vas a permitir que el producto mismo se presente. Cuando avancemos, tú vas a entender la importancia medular de esto. Y esta es una de las ventajas de por qué en el mundo físico es más fácil desarrollar este negocio. Porque por internet tú no puedes ponerle Power Street a una persona, pero en el mundo físico sí. Preguntas para concientizar del mercado potencial. Levanten las manos aquellos que conocen personas que sufran de dolor. Cuando levantan la mano, si todos levantan la mano, tú dices con tu boca, todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás creando una concientización del mercado.
Levanten la mano aquellos que conocen personas que quieran mejorar el aspecto de su piel y verse más joven. Todos van a levantar la mano. Levanten la mano aquellos que conocen personas con dolor financiero. Recuerda siempre, cuando responde el público, tú puedes decir todos, si todos levantan la mano, o casi todos, si la mayoría levanta la mano. Ok, usted se va a quedar asombrado de la cantidad de personas que levantan la mano. Trata de asegurar que todos vean quienes levantan la mano, en el sentido, miren, señor, a su alrededor para que ustedes vean cuántas personas. Simplemente diciéndole, miren a su alrededor para que ustedes vean cuántas personas, por ejemplo, conocen personas que sufren de dolor. ¿Cuántas personas conocen personas que quieran mejorar el aspecto de su piel y verse más joven? ¿Y cuántas conocen personas que tienen dolor financiero? Es decir, que quieren ganar dinero. Un dato importante es el vocabulario. Tratar de usar un lenguaje sencillo y entendible, pero variado. Tú no puedes usar un lenguaje que sea complejo, técnico, sino sencillamente un lenguaje llano, un lenguaje que las personas comunes lo entiendan. Para mejorar tu lenguaje, ya para otro tipo de cosas, acostúmbrate a escuchar audiolibros, sobre todo los audiolibros que tenemos en la biblioteca. ¿Por qué? Porque esos audiolibros te van a escucharlo y rumiarlo, te van a ir creando una agilidad mental y un nivel de argumentación lógica que va a impactar, que lo puedes llevar a la conferencia e impactar en la conferencia. Ok. Es importante, señores, porque si tú oyes un análisis de Robert Kiyosaki de por qué, por ejemplo, el negocio del siglo XXI es el network marketing o el multinivel, tú puedes usar esos argumentos en tu conferencia diciendo que Robert Kiyosaki lo mencionó. El uso de espacio, esto es para conferencias físicas. Es importante que tú no te quedes estático como una estatua, sino que tú te desplaces levemente con soltura y libertad, pero hazlo con intencionalidad de que la gente tenga que mirarte y eso lo mantiene despierto. Claro, cada desplazamiento que tú vas a ejecutar tiene un efecto directo e inconsciente sobre tu audiencia. Por eso es importante evitar que tú te sitúes tras escritorios, sillas o muebles que impidan la visión total de tu cuerpo. Busca ángulos, ¿ok? Cuando te desplaces, trata de hacerlo evitando dejar fuera que te puedan ver los asistentes. Otra cosa, los movimientos sin sentido o monótonos denotan nerviosismo y angustia y desconcentran al auditorio. Es bueno usar este recurso, pero levemente. Por ejemplo, tú estás presentando, en un momento tú vas a comentar algo y tú puedes hasta, si tienes buen control de la audiencia, hasta acercarte a la audiencia y tocar a una persona. Por ejemplo, vamos a poner que, ¿cómo te llama fulano? Fulano. O simplemente te mueves levemente. El uso de la voz, señores, esto sí es determinante respetarlo. Señores, es importante usar un tono adecuado de voz. Cualquiera que sea tu fortaleza en este aspecto, sácale partido que merece. Un volumen elevado de voz, elevado, no gritar, elevado, genera respeto por su imposición en el ambiente. Una buena dicción, señores, importante. ¿Ok? Porque esto te va a permitir ser comprendido íntegramente. Es importante tratar de crear imágenes en la mente de los asistentes a través de tu voz. Por ejemplo, imagínate ahora mismo que este mes tú te has ganado, un ejemplo, $5,000. Ahora mismo tú vas, tú decías que si tú te ganas $5,000 ibas a comprar algo o ibas a pagar una deuda. Imagínate ahora mismo tú yendo a pagar esa deuda o tú yendo a comprar esto que te habías puesto como meta.
con simplemente las palabras, yo estoy seguro que hay personas aquí que hicieron una imagen mental, una imagen mental. Con audiencias internacionales, por ejemplo, si yo fuera a dar una conferencia, qué sé yo, a Panamá, a África, lo que sea, lo primero que yo tengo que indagar, porque yo lo estoy preparando no solamente para conferencia en su país, es para conferencia en todos los países. Indagar palabras que puedan ser mal interpretadas o ser malas palabras en el país. Por ejemplo, en mi país se utiliza la palabra funda, que es una bolsa en la que se pone las compras. Sin embargo, funda es una mala palabra en Chile. Bolsa es una mala palabra en mi país. Pásame la bolsa, la gente la puede tomar. Entonces, tú tienes que cuidar siempre los choques transculturales. Es importante siempre investigar si hay palabras, qué palabras pueden resultar malas palabras, palabras comunes que puedan resultar malas palabras al usarla. Y un dato, el más importante, nunca uses un tono lineal, porque eso duerme la audiencia. ¿Qué es un tono lineal? Señores, el tono de tu voz va a denotar autoridad, dominio, o va a denotar que tú no dominas. Yo voy a poner un ejemplo. Yo estaba en otro negocio y yo siempre he usado este mecanismo porque es lo que yo aprendí en los cursos de conferencia. Yo subo la voz, la bajo, porque así mantengo despierta la audiencia. Pero había una persona que tenía una voz de locutor, con una dicción perfecta. Esa persona dio varias conferencias y usaba la voz lineal. Porque el plan de compensación y mantenía la voz lineal, no había alteración en la modulación de la voz. Esa persona nunca en una conferencia suya se inscribió una persona. Nunca. Y hacía videos y nadie los veía completo. ¿Por qué? Porque se dormían. Si yo estoy hablando ahora mismo, por ejemplo, de los Power Street, te digo, pero la mayor ventaja de los Power Street, oye, te desperté. Nunca uses un tono lineal. Modula tu voz subiendo y bajando en puntos claves por tu audiencia. Tu audiencia te lo va a agradecer porque no se van a dormir. El contacto visual. El contacto visual regular y sistemático con todo lo de la audiencia. Si no, claro, si no es una audiencia que me pasó a mí de 600 personas, ¿qué yo hago? Busco puntos y me enfoco en algunos puntos específicos porque con 600 personas no puedo estar pendiente a todos. Pero, por ejemplo, tú estás dando una reunión en una casa y hay 10 personas. Debes hacer contacto visual con las 10 personas. Esto es importante. Señor, esto es altamente significativo. Porque cuando tú miras a una persona a los ojos en medio de una conferencia, esa persona se siente incluida e importante. Óyeme bien, incluida e importante. Ok. Esta acción del contacto visual compromete, involucra y responsabiliza del acto comunicativo en general. Las personas tienden a abrirse. Una investigación reciente de la Universidad de Harvard han demostrado que sin el contacto visual perdemos la importantísima conexión emocional de la audiencia. La falta de conexión emocional va a implicar la imposibilidad de llegar al corazón y a la mente de la audiencia. ¿Y dónde queremos llegar? Al corazón y a la mente de la audiencia. No lo dice Néstor Matos, señores. Eso es una investigación de la Universidad de Harvard. Ok. Por lo general, las personas asocian el contacto visual con la honestidad, con la sinceridad, con la confianza en uno mismo y la pasión por un tema.
Todas estas son características de un gran comunicador. Por eso, recuerden, contacto visual con la audiencia. Señores, cuando tú escojas a una persona para tener contacto visual, ¿hasta qué momento tú sabes que tienes que mantener el contacto visual? Hasta que hayas logrado reconocer el color de sus ojos. Después de ahí, retira la vista para evitar fijarla demasiado y entorpecer a la persona. Ok, debes tratar de recorrer toda la audiencia haciendo contacto visual en públicos pequeños. El contacto visual también puede combinarse con pausas para aumentar el efecto y la energía del mensaje. Si ustedes escuchan mis audios, se van a dar cuenta que hay momentos que yo me callo, como ahora. Es para que en esos segundos tú puedas metabolizar la información. Sobre todo yo tiendo a hacerlo en puntos que son importantes. Las pausas, señores, es hacer una pausa antes o después de decir algo importante. Si lo haces antes, vas a crear una expectativa y vas a transmitirle a la audiencia la sensación de que usted lo tiene bajo control todo, que domina, que está seguro. Si la pausa se hace tras decir algo importante, es para darle tiempo a la audiencia a reflexionar el mensaje clave, entenderlo y asimilarlo. Como ejemplo ahora. También les mantiene atentos a la presentación y les da tiempo de recuperar el hilo de lo que han perdido. Pausa es simplemente tomarte unos segundos sin emitir palabras. Eso es todo. No estoy hablando de un tema, no, porque los Power Street, sus componentes son fitoplancton marino, germanio, ginseng coreano rojo. Pero, ¿ya entendieron? Uso del PowerPoint. Y aquí yo te voy a pedir, por favor, que abras tu entendimiento a lo que voy a plantearte. Nuestras conferencias son preparadas para que cualquier persona que pueda leer las puede impartir. Si sabes leer, las puedes dar. Debes leer las ideas y parafrasearlas. No solamente leer como un papagayo. Les voy a enseñar un ejercicio de parafrasear. Debe contener detonantes que al leerlo te permitan expresar una idea completa o leer de abajo arriba en ocasiones. Les voy a poner un caso práctico. Observen que aquí yo puse en negrita antes de decir algo. Lo primero que yo leí de esta diapositiva es el tema y esa negrita. Ya eso me hace un hilo mental de cómo yo puedo, de lo que yo puedo hablar sin leer. Ok. Eso es lo que llaman detonantes. Es decir, que te detonan una idea que tú puedes darla sin ni siquiera leer. Te permiten expresar inclusive una idea completa con solamente leer unas negritas o un color. En otras ocasiones, leer de abajo hacia arriba. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo con este ejemplo. El fundador de nuestra compañía, Ron Williams, dice: nuestra visión trae el poder de la economía global a cada puerta. Yo no leí: nuestra visión trae el poder de la economía global a cada puerta. Ron Williams, fundador. No, yo lo leí de abajo hacia arriba. De que yo vi fundador, yo sé que viene Ron Williams. El CEO de nuestra empresa o fundador, Ron Williams, dice: nuestra visión trae el poder de la economía global a cada casa. Yo espero que se haya entendido esto. Estos son artificios de cómo dar conferencias. Pero ¿qué ocurre? La audiencia está leyendo un PowerPoint, pero ellos están escuchando que tú no vas leyendo el PowerPoint y ya eso gana, tú ganas respeto ante tu audiencia. Por eso es determinante que leas la presentación completa 30 minutos antes de la conferencia.
tenerla fresca en la mente te va a ayudar, te va a dar más seguridad y soltura durante la misma. 30 minutos, claro, va a llegar un momento que tú vas a dominar la conferencia, que tú puedes empezar de la última diapositiva para arriba a darle tanto que la dominas. Señores, si te sientes preparado, te vas a sentir seguro. Y el hecho de tú sentirte seguro va a significar un mayor impacto en la audiencia. A las audiencias les gustan las personas que se sientan seguros. Todos nos sentimos nerviosos cuando empezamos. Todos. Lo más importante es ser tú mismo. Otra cosa, perdón, que se me olvidaba de la modulación de la voz. Tú te inscribirías en un negocio del cual yo te diera una conferencia, porque si usted se pone a ver la calidad de nuestro producto, este es un superproducto, este es un producto muy bueno. Mi hermano, usted ni siquiera está demostrando que usted confía en el producto como está hablando. ¡Wow! Esto es un superproducto, señores. Miren, yo se lo puse a mi papá y le quitó el dolor al vuelo. Tú tienes que transmitir pasión. Por eso, en el multinivel de producto, las personas tienen que hacerse producto del producto. Porque eso les genera pasión. Y en las reuniones pequeñas en casa, transmiten esa pasión. Es importante que tú uses los productos regularmente en ti y en familiares. Sé tú mismo, señores, no imites a otras personas. Sé tú mismo y te va a ayudar a generar confianza. Es como David, que Saúl le quiso poner una armadura y David para pelear con Goliat. Y David le dijo, no, así yo no sé pelear, no. Déjame con mi camisetica, con mi vestidito y déjame con mi ondita, que con eso yo sé pelear. Y así fue la batalla y así mató a Goliat. Sé tú mismo. Señores, muchos expositores tratan de imitar a otros expositores. Y lo que tú tienes es que aprender de los expositores las cosas que ellos hacen bien, no copiarlo e imitarlo. Eso va a afectar tu credibilidad porque no eres tú. Los moldes y esquemas son el peor camino para persuadir y convencer. Tú tienes valor, tú eres una gran persona. Si no te estuviera tomando esta conferencia, lo único que tú necesitas es lanzarte. Lanzarte. Tú naciste para ser exitoso. Dios te creó para tú vivir en abundancia. Lo único que te falta es lanzarte. Y te estamos dando las estrategias para tú atreverte a vencer ese miedo y empezar a descollar y a labrar el diamante que hay en ti. Un ejercicio mentalizador. Y esto es lo más importante, señores, de toda esta conferencia. Recuerda que nadie domina la presentación que tú vas a dar. Por lo cual, usted es el experto en la sala. Nadie que esté en la sala domina la presentación como tú. Por eso ellos no se van a dar cuenta si tú cometes un error o no. Si te equivocas, pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque ellos no dominan la presentación. Ellos no dominan el tema. El maestro eres tú. Y esto tiene que darte seguridad. Señores, yo me paré en una audiencia con 600 médicos. Hablar de un producto. 600 médicos especialistas. Y mi seguridad era que ninguno de ellos dominaba el producto, solamente yo. Y eso fue un escándalo. ¿Por qué? Porque el que dominaba el producto era yo, no ellos. Así mismo pasa aquí. Tú eres el experto en la materia. Ellos son aprendices que están aprendiendo sobre el producto. Pura y simplemente. Y para finalizar la conferencia, pregúntale a las personas que le colocaron el Power Street cómo se sienten ahora del dolor que tenían. Y páralos a dar testimonios. ¿Ok? Y es importante, si no se le puso a nadie, y hay socios, que algún socio dé testimonio, uno o dos socios den testimonio. Testimonio de no más de 2 minutos. Teniendo un gran dolor de cabeza, me puse un Power Street, un pedazo en la frente, un pedazo en el cuello, señor, y no tengo dolor de cabeza.
Ahora, si son personas de la audiencia, es mucho más impactante. Porque ellos van a ver que el producto funciona. Y eso va a pesar mucho en su toma de decisiones. Y el cierre de una conferencia. Ninguna conferencia debe hacerse sin cierre. Todas las conferencias físicas, al finalizar, tú vas a hacer el siguiente cierre, que lo vamos a poner en las presentaciones que son para física. En una escala del 1 al 10, con 1 siendo cero interés y 10 siendo estar listo para comenzar ahora mismo a usar el producto o entrar como distribuidor, levanta la mano dándome el número. Ok. Señor, ustedes van a levantar la mano respondiéndome la siguiente pregunta. En una escala del 1 al 10, con 1 siendo cero interés y 10 siendo estar listos para comenzar ahora mismo a usar el producto o a entrar como distribuidor, ¿en qué número te encuentras tú? Levanten la mano y muéstrenme el número con las manos. Entonces, decir los números en voz alta, agradeciendo su sinceridad. Y ahí viene la sesión de preguntas y respuestas. La principal clave, tomando lo señalado en cuenta, una vez te lanzas, vas a notar que según tú vas realizando presentaciones, que hoy tú das la primera presentación, mañana tú vas a ver que tú vas a tener mucho más soltura y vas a ser más impactante. No se te olvide contar tu historia. No se te olvide. Irla mejorando. ¿Cómo tú vas a saber cuál es la mejor versión de tu historia? Con la que tú más vas a impactar y tú vas a sentir que vas a tener más conexión con tu público, que van a estar mucho más atentos a lo que tú estás diciendo. La clave para ser un excelente conferencista es práctica. Mientras más conferencias imparte, mejor vas a hacer. Te lo está diciendo una persona que era introvertida, una persona que no se atrevía a hablar en público, que a veces me daban mala nota en el colegio cuando era muy niño por no querer responder para que no me oigan. Y míreme cómo estoy yo. Entonces, práctica, respetando las reglas fisiológicas y lo que te he enseñado aquí. La sesión de preguntas y respuestas. Es normal que en un principio tú no vas a dominar todas las preguntas y todas las respuestas. Por eso, si es en el mundo físico, es bueno que te acompañe un líder que sí domina la respuesta. Debe ir escuchando y aprendiendo a responder. Otra cosa es coordinar. Vamos a poner a Ada, por ejemplo, que está en África y no tenemos un líder en África. Coordina con Alfredo, conmigo, cuando ella va a dar la conferencia. ¿Para qué? Para que nosotros por WhatsApp o por Skype la asistamos. La persona hace la pregunta, ya nos la manda y nosotros la respondemos. Pero ya esa pregunta que le respondimos, ya toma la idea para las reuniones, ya cuando aparezca esta pregunta, ella irá respondiendo. Nunca puedes tener todas las respuestas. Señor, yo quiero que tú entiendas esto. En las audiencias, cuando tú des una presentación, no siempre tú vas a tener respuesta. Ahora, ser humilde es la clave. Tú decir, no tengo la respuesta, déjame tus datos para yo llamarte, para yo investigar con mi líder o con la compañía, y mañana yo te llamo y te doy la respuesta. Hoy mismo. Ser humilde. Señora, a mí me han hecho preguntas, que la mayoría de la FIDA lo puede decir, que yo no sé la respuesta y que yo digo, no sé la respuesta, déjame investigar. Ya, porque es de humanos, no somos computadoras, somos personas y tú estás iniciando en un negocio, por lo cual tú no puedes tener todas las respuestas. Ahora, tú sí tienes un equipo de apoyo que estamos aquí para apoyarte. Simplemente usa ese equipo. Un dato importante es asiste a las conferencias de prospectos. Escucha los diferentes conferencistas en sus diferentes estilos para que así tú sepas tomar de uno y de otro hasta ir formando tu forma de dar la conferencia.
escuchar varios conferencistas te permite tomar elementos de uno y otro, ideas. Por ejemplo, hubo una presentación que estaba dando Juan Antonio, que hablábamos de las varices, de la cirugía de las varices, y él decía, son cirugías costosas, dolorosas, eran costosas, dolorosas, y no recuerdo qué fue lo otro. Y a mí me gustó la idea, yo la tomé y yo la empecé a usar en mis conferencias. Es decir, tú asistir a conferencias y escuchar diferentes conferencistas te permite tomar elementos que puedan ir mejorando tu presentación. Y este es el mejor consejo que puedo darte. Asiste. La mayoría de las conferencias que nosotros impartimos están grabadas en video. Escúchala. Entra a las conferencias de Alfredo, a las conferencias de José Toledo, de Josué Tolosa, de Ángel Antonio, las mías, y así sucesivamente, pero para ir tomando ideas que te resulten atractivas para tú poner, para tú decir en la tuya. ¿Ok? Y solamente me queda decirles, señores, bueno, este tema ya lo traté. Fíjense cómo este tema yo lo traté sin la diapositiva. ¿Por qué? Porque estudié, primero yo fui que redacté la conferencia y la estudié. Pero observen que el tema que venía asiste a la conferencia. Lo que le digo de prepararse. Yo ni me acordaba que estaba ahí, pero sí tenía la idea de que eso tenía que decirse. Y fíjense cómo lo traté sin la diapositiva. Por eso es importante la preparación. Siempre recuerda, quien sabe del tema eres tú, no tu público. Tú eres el educador de ellos. ¿Ok? Pero recuerda que no siempre vas a tener buenos resultados. Pero persiste y verás qué ocurrirá en tu negocio. La primera que Ángel Antonio dio una conferencia, los números que le dieron del 1 al 10 fueron bajitísimos. Y Ángel Antonio terminó que en la mayoría de sus conferencias le dan de 7 a 10. ¿Por qué? Porque empezó, eso lo llevó a mejorar, a tomar ideas y a mejorar. Esta es la clave. Practica, vence el miedo, tírate. Recuerda lo que dice Eric Dibor. El que da la presentación normalmente tiene los cheques más grandes. Por eso él decidió aprender a dar conferencias. Porque el que imparte presentaciones siempre va a traer un liderazgo y va a tener los cheques más grandes. ¿Por qué? Porque sus afiliados van a hacer lo que él hace, por lo cual va a haber duplicación. Ahora sí solo me queda decirle, gracias Águilas a volar alto. Vamos a dar conferencias presenciales. Prepárate para tu país. En esta semana, prepara una conferencia y lánzate. Y cualquier cosa que tú necesites, aquí estamos a tu orden. Tanto yo como Alfredo, cualquier orientación para pasarte la presentación, lo que tú necesites. Lánzate, porque la clave del multinivel está en dar conferencias presenciales. 70% conferencias presenciales y 30% trabajo en internet. Pero ese 70% que crea el ingreso más grueso es reuniones pequeñas en casa. Si tú empiezas a dar reuniones pequeñas en casa y empiezas a apoyar tus afiliados para que ellos den, los capacita y los apoya, para que ellos den presenciales, tú vas a ver verdadera duplicación en tu red. Que Dios les bendiga a todos, señor, y nos vemos la semana que viene. Gracias por su tiempo.